Somos una asociación cultural vinculada fundamentalmente al Arde Lucus. Representamos a los mercenarios galaicos, que en los libros estaba escrito que existían mercenarios galaicos que iban a luchar sobre todo con el ejército de Aníbal, y entonces representamos un poco eso, y a los castrexos de Lugo. Los orígenes de la asociación fueron hace 7 años, ¿no? Este es el 7º año. Sí. Está muy vinculada al deporte porque es mucha gente del rugby. Sobre todo viene el núcleo es del rugby, del Muralla de Lugo, y fundaron los mercenarios muy precariamente el primer año, y pues con mucho esfuerzo y trabajo fuimos poco a poco generando lo que tenemos hoy, que ya es mucho. Pues mi nombre es María Permuy y soy vocal de la Asociación Mercenarios Galaicos. Pues soy Julio, me llamo Julio, y soy vicepresidente de la Asociación de Arde Lucus de Mercenarios Galaicos. Pues ahora somos 70 adultos y 36 o por ahí 37 niños. En total somos 100 y poquitos, 105 o 110 personas. Numerosas. Sí, de Castreso somos la más numerosa. A ver, no te voy a mentir que el primer año, cuando éramos menos niños, cuando teníamos menos niños y tal, pues éramos muy machotes todos, ¿no? Éramos unos guerreros de la hostia todos. Y íbamos muy centrados en eso. Pero de repente empezamos en las reuniones, a partir de que ya éramos todos los que estamos aquí de directiva, empezamos a vernos en la tesitura de que había que pensar en dar de comer a los niños, en tener un entretenimiento para los niños, que éramos 15 niños, que al año siguiente éramos 20 niños, que ahora somos 30 niños. Y al final, pues claro, tienes que pensar en los niños, que queda otra. El domingo por la mañana siempre hacemos actividades para los niños en Arde Lucus, es el día que está dedicado a eso, y entonces es un poco involucrar niños que vengan de fuera, pero también, claro, a todo eso se apuntan los nuestros. Es decir, el mío, su primer Arde Lucus tenía 2 meses. Para él pasa por donde tenemos el campamento y dice que allí está el campamento de mercenarios galaicos. El campamento se ubica en la plaza del seminario. Y empezó siendo un campamento sencillo. El primer año era con lonas, y el segundo año, que fue cuando ya nos incorporamos mi familia, se hizo un campamento ya que todo el perímetro es una empalizada, toda de madera, y es muy grande. La verdad que no te sabría decir la superficie que tenemos, pero es muy grande. A partir de ahí se fueron sumando pues la mamua, el horno, que se hace una actividad el domingo, hacemos pan, buñitos preñados, y eso estaba súper solicitado. Tenemos molinos, el telar. Claro, ahora el tema que llegó un punto en el que hay que ir decidiendo cada año qué es aquello a lo mejor que no ponemos, porque este año aún, la pena fue que no lo hubo, pero se había contratado a un ebanista de Lugo, un guerrero a tamaño natural. Y bueno, cada año vamos intentando incorporar cosas nuevas, que queden vistosas y que queden bonitas. Mucho trabajo por parte de la gente de la asociación, que hay que cargarlo todo. Se contrata un camión para las cosas más grandes. Claro, que tiene furgoneta pone su furgoneta, el que tiene el coche que se puede desmontamos y metemos de todo. Prácticamente todo es por el esfuerzo de las personas que nos acompañan en esto. ¿Y qué me compensa? Tener un montón de amigos nuevos, gente que no conocía, gente con la que compartimos pues algo que a lo mejor en el resto de nuestra vida no tenemos nada más en común, pero tenemos algo que es mercenarios, y eso pues compensa, a mí me compensa. Entonces vas colaborando tanto con actividades que son de concello como actividades de las demás asociaciones, y es enriquecedor totalmente. O sea, al final, que no solamente los miles de personas que nos visitan, sino todas aquellas personas que viven en Lugo vean que estamos ahí para hacer cosas, y que día a día, año a año, tienes ganas de que la fiesta crezca. A ver, no somos muy aparentes porque somos castresos, entonces pues es la típica túnica de castreso, de lino. Es como de lino. Sí, de lino. Normalmente llevamos un pantalón, y hace 2 años empezamos con faldas. Vimos que había mucha representación desde Castreso con falda, y empezamos a llevar faldas. Es muy fácil distinguirnos porque vamos todos es la misma tela, el mismo bordado. El traje básico todos lo llevamos igual, con la única diferencia de que los hombres son todos guerreros y entonces todos van con traje corto,
Y las mujeres hay guerreras, que llevan el traje corto, y hay bueno, pues, gente más del poblado que van con traje largo, los niños van vestidos igual, y después lo que son las capas, los cinturones, es un poco al gusto de la persona que lo lleva, siempre y cuando pues, se cumpla el estándar de que tiene que ser acorde con la época y con lo que somos. Tenemos un compañero que es arqueólogo y historiador, y bueno, un poco también cuando empezamos a tener alguna idea que se nos va de madre, porque aquí, claro, hay ideas muy peregrinas, ¿sabes? Queremos hacer cosas y nos dicen, bueno, pues esto no pega mucho. Ser lo más fieles posibles a la historia y también adaptarlo un poco a algo que se pueda hacer. Con las aportaciones propias de lo que vas estudiando y muchas veces con aportaciones externas de gente que te quiera ayudar. Claro, de los romanos hay muchísima información, pero claro, los castrechos no dejaban documentado lo que hacían, entonces es un poco pues, lo que los arqueólogos van encontrando y vas tirando por ahí. Y vamos a colaborar siempre con el Vicus Spacorum, a Vigo, esa de siempre. Se ha ido a Cartagena. Cartagena, Astorga, sí, cuando nos movemos. No tanto como los romanos, que se mueven muchísimo más y más lejos, pero por aquí, por Galicia, o por Castilla, tal, por ahí sí que nos movemos. El Ars de Lucus implica toda la ciudad y implica toda la ciudadanía. De hecho, nosotros estamos hermanados con los mercenarios íberos, que son de Cartagena, y ellos lo dicen, allí también la fiesta es ellos, pero el resto de la ciudad va a ver los campamentos, esas cosas. En Lugo lo que más notas es que es raro que la gente no vaya caracterizada. No solo las asociaciones, la gente de Lugo se implica, es decir, claro, todos van caracterizados, van vestidos, se hacen... Lo que más tal es que yo creo que implica a toda la ciudad. La ciudad vive Ars de Lucus. Y que es lo que también te anima a todos los años a hacer algo nuevo. El que cuando abres la puerta el viernes a las 5 de la tarde, de repente dices, hostia, controlar el aforo. Sí. Eso es lo que hace que tires todos los años e intentes hacer cosas nuevas. Es verdad que al final tú has pasado un año entero organizando cosas, preparando cosas con el concello, quieres hacerlo bien, pero también quieres vivir la fiesta. Y entonces el hecho de que tú seas parte de la fiesta y se te aparte la gente para verte pasar, o sea, es distinto. Es vivir el Ars de Lucus antes o después de una asociación es totalmente distinto. Esto es un trabajo constante de todo el año. Trabajas para eso. Pero sobre todo me quedo cuando hacemos la comida del domingo a la noche, que es la última actividad, acabamos, y ahí empieza ya todo. Ese domingo por la noche empieza todo el mundo. ¡Hostia, y el año que viene! ¿Y si hacemos esto? ¿Y qué os parece si...? Bueno, es más, aún estás pensando que tienes que desmontarlo todo. Que eso es lo peor del Ars de Lucus, es desmontar. Claro, en que te están empujando a hacer cosas ya para el año que viene. O sea, lo que estamos diciendo de que la llama no se apague, es que no se va a apagar, es imposible que se apague. No. Eso ya se encendió, es un pebetero constante y no se va a apagar nunca.